En esta pregunta se describe un hecho muy cotidiano, como es el tomar gaseosa, el tomar jugo con un pitillo. ¿Qué está ocurriendo cuando yo tomo un líquido con un pitillo? Es algo curioso y es algo que de pronto no nos hemos preguntado. ¿Por qué el líquido sube por el pitillo cuando yo pongo la boca en la punta del pitillo? ¿Por qué el líquido sube? Esto corresponde a un fenómeno físico, a un fenómeno de equilibrio. Veamos cómo. Si yo tengo un vaso con limonada, con gaseosa, con agua, con jugo, con cualquier líquido, e introduzco un pitillo, que es un cilindro hueco, dentro de él, el nivel del líquido que se alcanza dentro del pitillo es igual al nivel que se alcanza adentro, por ley de vasos comunicantes. El nivel del líquido dentro del vaso es el mismo nivel que alcanza el líquido dentro del pitillo. Veámoslo así, veámoslo así. Ese es el nivel, hay equilibrio. La presión que hay sobre la superficie del líquido se llama presión atmosférica. En toda la superficie del líquido, como el pitillo está abierto, por dentro hay una presión que es igual a la presión atmosférica, por eso el nivel es el mismo, tiene iguales presiones. Cuando pongo mi boca en el pitillo y succiono, lo que estoy haciendo es extraer el aire que queda encerrado. Pongo mi boca encima del pitillo, cierro el pitillo con mi boca. En este punto que pongo el rectángulo está mi boca. ¿Qué es lo que está haciendo mi boca? Extrayendo el aire hacia los pulmones, el aire que está aquí, en la recámara, llamemos, que quedó entre el pitillo y la superficie. Al extraer moléculas de aire estoy disminuyendo la presión sobre el líquido se disminuye. La presión atmosférica sigue constante. La presión dentro del pitillo, que antes de poner mi boca era la presión atmosférica, empieza a disminuirse. Como la presión en esta recámara se hace menor, entonces la presión atmosférica hace que el líquido suba, Este líquido empieza a subir, a ascender, hasta que llega a mi boca. Así de simple. Disminuyo la presión, retiro el aire para que la presión atmosférica haga que este líquido prácticamente sea empujado hacia arriba. ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde llegará? Pues si yo pongo esta situación en cero, o sea, hago que esta presión de cero, pues lo máximo que podría subir un líquido sería 10 metros, ya que es el nivel de líquido de agua, si el líquido fuera agua, el nivel de agua que puede subir por el efecto de la presión atmosférica a nivel del mar de una atmósfera sería aproximadamente 10 metros de agua. Si el líquido fuese mercurio, solo subiría 76 centímetros, porque una atmósfera equivale a 76 centímetros de mercurio. O sea que si yo con un pitillo intentara succionar mercurio y el pitillo tuviese 1 metro, no podría ascender. Llegaría hasta 76. Pero si el pitillo es de 1 metro y estoy succionando agua, podría subir el metro, porque el agua puede subir hasta 10 metros aproximadamente. Bueno, entendiendo el fenómeno del pitillo, el líquido, por qué asciende, pues queda muy fácil escoger la respuesta correcta. Dice, el fenómeno descrito anteriormente, que explicamos, se debe a, opción a que disminuimos la presión sobre el líquido que hay dentro del pitillo y la presión atmosférica empuja el líquido hacia arriba. Ese empuja está entre comillas, le hace una fuerza, como si lo empujara. Esa es la respuesta correcta. Disminuimos la presión dentro del pitillo y la presión atmosférica hace que ese líquido ascienda, prácticamente lo empuja. Miremos las otras opciones, aunque ya sabemos que no son verdaderas. Al succionar aumentamos la presión de vapor del líquido. No, ya no. La presión de vapor del líquido es una propiedad que depende de la naturaleza del líquido y de la temperatura. La temperatura no tiene que ver. C. Nuestra boca aumenta la capilaridad del líquido. Tampoco, la capilaridad del líquido no depende de nuestra boca, es una propiedad del líquido. Y la D, el líquido naturalmente asciende sin que nosotros succionemos. Nosotros simplemente ingerimos el líquido, ¿no es cierto?
Si le pongo la boca al pitillo y no succiono, el líquido no sube. Debo extraer moléculas para que el líquido suba. Ya vemos, no es tan difícil entender cómo tomamos líquido con un pitillo. Y la explicación está en la respuesta correcta, que es la A.